Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio número 148 de Chismes de Historia y Ciencia. Yo soy Rubí Navarro y aquí estoy con mi papá, Fernando Navarro. Fernando Navarro, su servidor. Hola, Peque. Hola, saludando papi. a mi princesa, que es de los pocos días que tengo oportunidad de verla, y de verdad. Pues sí, literalmente, está raro. De vernos todos los días, pues ahora tenemos menos chance, pero pues lo bueno que siempre es con gusto. Claro. Y siempre hay algún otro pretexto en la semana para vernos, ¿verdad? A veces me invento algún pretexto y llevo a su casa. Eso sí, primero le tengo que menear la panza a su cachorrita. A Adele, ya la conocieron aquí en el podcast. Tengo que batirla toda y luego ya entonces ya voy con mi niña. Ay, bien chiqueada la bebé. Bien linda. Pero bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo les está tratando este día? Para nosotros está lluvioso, cosa que, pues, qué agusticidad, ¿verdad? Qué agusticidad, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bajó el calor, pero muy, muy considerablemente, y Sí. eso, no, hombre, nos ha dado un respiro genial, porque ya era de no tolerar en donde estuvieras. Sí. Porque Yo andaba de malas todos los días, me sudaba todas las partes del cuerpo que a veces no sabía ni que tenía, y no mames. Era horrible, pero ya por fin se refrescó. Yo creo que bajó como mínimo 5 grados, ¿no? Sí, fácil, 8 grados, fácil, así. es que no. Ya bien a gustillo, mano. Entonces, pues, estamos disfrutando. Creo que es mejor señal siempre el frillito que el calor en general Sí. en el mundo. Entonces, si alguien de ustedes, o si ustedes están en el clima más frillito, disfrútenlo, porque quién sabe cuánto vaya a durar, cuántos años nos dure lo fresquecito. Pero bueno, después de una introducción climática el día de hoy, nos vamos a pasar a la segunda parte de Catalina la Grande. El episodio pasado, pues hablamos un poco de sus orígenes, algunos de sus amantes, pero todavía queda algo de tela de dónde cortar. Varias cosas chingonas que hizo ella, adelantadas Sí. a su época. Entonces, pues yo digo que empiece el chismecito. ¿Tú qué dices? Sí, no, directo y sin paradas. Bueno, Catalina II, la Grande, ella tenía en su mente no solamente ser la zarina de Rusia, sino que literalmente estaba enamorada de Rusia. O sea, realmente eso era algo, digamos, ¿cómo se dice? Muy sorprendente que ella, siendo de otro país, adoptara de corazón otro país como era Rusia. Ella ante el pueblo llegó a decir: extráiganme hasta la última gota de sangre porque quiero una nueva sangre rusa. Obviamente era digamos, una analogía, era una manera de mostrar su cariño por Rusia. Sí, claro. Y pues porque es obvio, pues que no lo íbamos a hacer. En ese tiempo, pues no había transfusiones, todo eso. Pero bueno, es obvio, o sea, es obvio lo que quería decir. ¿Saben qué? No es que reniegue, pero yo soy rusa y quiero ser rusa. Y si algo queda de mí, una parte prusiana, que se salga, y yo soy rusa. Soy de ustedes. A veces la gente que se enamora de un país termina siendo más patriota que la propia gente que es de ahí, ¿no? Sí. Como también la señora esta que decía que los mexicanos nacen donde les da su gana. Ah, sí, Chabela Vargas. Ándale, Chabela Vargas, y se ve pues que era... o sea, amaba mucho nuestro país, y Sí. a veces esas personas pues quieren más a un país que justo las personas que nacieron en él. Entonces... Sí, exactamente. En una entrevista, vamos, oiga, pero usted es costarricense, ¿no? Dijo, no, soy mexicana,
porque los mexicanos nos hacemos donde nos da nuestra chingada gana. ¿Cómo ve? ¿No? Soporten. Pues sí. Pues si usted lo dice. Te dice, pues échale ganas. Sí. Muy bien. Pero ¿en dónde nos quedamos el episodio pasado para tener contexto? Quedamos cuando están terminando la lucha con el Imperio Otomano. Y entonces llega un estado en el que está la guerra, pero es una guerra que ella deseaba, Sí, es algo que no mencioné yo. No, Ella, sí nos dijiste que... ¿Ah, sí? Uh-huh. Lo deseaba de corazón, ella decía, híjole, porque uno de los sueños de Pedro el Grande era Crimea, era tener Crimea, uh-huh. porque Crimea les daba acceso al Mar Negro y por consecuencia ya lo que pasa del Mar Negro pues está el estrecho del Bósforo y prácticamente ya estabas en Europa, ya estabas en el Mediterráneo, uh-huh, entonces, pero era algo más profundo, porque en Crimea había nacido Vladimir de Kiev, fue donde él se convirtió al cristianismo ortodoxo y de ahí empezó la difusión en toda Rusia de la ortodoxia, del cristianismo ortodoxo. Del cristianismo ortodoxo. Entonces era muy significativo. Para los rusos es como un lugar sagrado. De ahí también que si nos trasladamos a la época actual, pues Vladimir Putin en 2014 que se apoderó a través de un referéndum de Crimea y pues a todos nos ha molestado esa actitud de gandalla. Sí. Pero Pedro el Grande estaría contentísimo. Estaría feliz, porque también era uno de sus objetivos, o sea, algo que no pudo lograr. Entonces, cuando termina la guerra, la guerra ruso-otomana duró 6 años, duró de 1768 a 1774. Ok. Entonces, pero era una guerra como que no acababa. O sea, había triunfos rusos, pero batallas que se ganaban, pero no se ganaba en definitiva la guerra. Inclusive hay una gran batalla que mencionamos, la batalla de Chesme, uh-huh. Cuando la flota rusa aniquiló literalmente a la flota otomana. El Imperio Otomano tenía un ejército, digamos, blandengue, mal dirigido, porque si hablamos del número de soldados, prácticamente el Imperio Otomano tenía 3 veces más personal o soldados que los rusos. O sea, es una gran desproporción. Primera vez que los rusos no son más que los demás. Así es, exactamente. Entonces, pero también esto hacía que el sistema de levas, que también mencionamos, pues uh-huh. hiciera sufrir mucho a los rusos, ¿no? Porque, ¿saben qué? Pues vámonos a la guerra. Claro. Y, voy a terminar esta parte porque hubo varios sucesos en ese mismo tiempo, pero voy a mencionarlos separados. Uh-huh. Como no se terminaba la guerra, como les mencioné, Catalina la Grande, Catalina II, le habla a su amante preferidísimo, que era Grigori Potemkin, uh-huh. Alexander Grigori Potemkin, que les voy a mencionar esto. Potemkin se habla de que ha sido, en los 300 años que duró la dinastía Romanov, el mejor político que ha tenido la dinastía Romanov en 300 años. O sea, los 300 años que duró Romanov no uh-huh. tuvieron un mejor hombre que Potemkin. Wow. Y a su vez, aunado a la capacidad, a la inteligencia, a la intuición de la zarina, uh-huh. pues hicieron lo que pudieron, hicieron lo que quisieron, y luego los dos se amaban con locura, literalmente. Qué gran equipo.
Entonces, ella le escribió inclusive una vez que, así en una carta muy romántica, cuando estoy contigo, no me importa dónde estoy y nadie me hace tan feliz, nada me hace tan feliz como estar a tu lado. O sea, realmente ella estaba enamorada de Potemkin, como les mencionó Rubí, cuando la zarina tenía un amante, le otorgaba, o sea, era como, ese era su amante del momento, Sí. y no se metía con otro, no era así como, digamos, un tanto promiscua, que a lo mejor no sería la palabra correcta, pero sí, podríamos llamarlo como promiscuidad de que uno y otro no. Ujú. Y aparte, ella, se habla de que inclusive era zoofílica, cosa que no es cierto, Sí, nunca no, se no ha es cierto. comprobado, o sea, no es cierto, o sea, que se metía con animales, pues, no chingues. De hecho, los reto a que vayan a Rusia a decir eso, a ver si no les meten unos putazos. A ver si, Les molesta regresan, mucho. a ver si regresan. Ujú. Sí, hay exageraciones. Dicen inclusive que llegó a tener de 25 a 30 amantes, cosa que en estos tiempos, bueno. Me acordé de la película de 4 bodas y un funeral, Ajá. donde esta, ¿cómo se llama la actriz esta que... ¿La que le gusta a este güey o Sí, bueno, la que le gusta a Hugh Grant? sí. Ay, no me acuerdo. Bueno, Ujú. esta La actriz, chinita de cabello. muy, muy bonita en su tiempo, en un tiempo estaba muy, muy cotizada. Ujú. Andy McDowell. Ándale. Andy McDowell estuvo haciéndole un recuento una vez a Hugh Grant de los amantes que tuvo. Y no, pues tú fuiste Sí. como el número 30. Sí. Entonces yo cuando, tuvo hasta 30 amantes. Yo conozco un artista que tú X. pero la cosa es que Potemkin y esta la zarina eran amantes, pero también, o sea, él tenía muchas cualidades. El tipo era carita, era un buen soldado, sabía cantar, o sea, era un tipo gracioso cuando conversaba, Ujú. era muy romántico y se desempeñaba muy bien sexualmente. Entonces la zarina, pues, y eso sin tomar en cuenta lo verdaderamente importante para Rusia, que era un gran diplomático, un gran político. Entonces, que la zarina fue el único que ella vio como su igual, pues. así es así como fue el único que vio como su igual. A ninguno le otorgó tantas prebendas y tantas maneras tantas expresiones de cariño Pues admiración admiración, literalmente admiración, porque Ujú. lo admiraba también, igual que él la admiraba a ella. O sea, realmente era una pareja que pues se lleva entre muchos, que Romeo y Julieta, todos inventar. No, ya sé. esto era de veras, porque los dos juntos, como esa película de los años 70, juntos son dinamita. Ujú. El segundo amante que tuvo la zarina, que era Poniatowski, Stanislao Poniatowski. Ella, llegó un momento que ella mencionaba que una zona que se llamaba Curlandia y gran parte de Polonia le pertenecía a Rusia, pero Ok. aprovechando una coyuntura, porque también Austria y el Imperio Prusiano, Federico II, y en Austria reinaba María Teresa. Pero en ese tiempo Austria no era un imperio ni un reino, era un ducado. Sin embargo, los tres se pelearon tres veces por Polonia, pero pobre Polonia, o sea. Sí. Pero ese amante fue el que les platiqué que le dijo a ella: ¿sabes qué? Necesito que vayas a Polonia y reines allá. No, por favor, no me separes de ti. Sí. Si me amas, vas a hacerlo. Ir. Ajá. Y realmente fue un petardo, porque el tipo, pues no era ni buen político, ni bueno para reinar, no tenía capacidad, pero bueno, o sea, Catalina cumplió su cometido de anexarse una parte de Polonia,
Pues sí. que Polonia durante un tiempo fue independiente, pero solo un poco de tiempo, porque fue hasta 1808 cuando Napoleón vuelve a unificar, que volvió a ser Polonia, y se volvió a repartir hasta 1918, que terminó la Primera Guerra Mundial. O sea, los polacos han estado en ese tenor. Sin embargo, Polonia actualmente es un gran país, ha avanzado muchísimo, pero siempre su geografía lo ha traicionado, está a medio Europa, ¿no? Luego en Entonces, 1939. en 1939 se lo reparten entre la Unión Soviética y Alemania. Bueno, esto fue en el 45, ¿no? Pero en el 39 es cuando la invaden, ¿no? Es cuando le... Se la reparten en el 45. No, se la reparten... ¿Desde el inicio se la reparten? Desde el inicio, sí, desde el inicio. Tú llegas hasta aquí, yo llego hasta acá. Por eso es que también... Ah, sí, pero que no hizo caso, pues, o sea, no lo respetó. Así es. Por eso también se vio muy, muy hipocritona, porque no es cierto que la Unión Soviética fue en defensa de Polonia. No, pues ya tenían repartido el pastel, ¿no? Sí, pero exacto, por eso eran disque amiguitos al inicio. Pero, muy bien. Uh-huh. Entonces, ya Catalina le dice a Potemkin, ¿sabes qué? Necesito que logres un acuerdo con los otomanos, porque estaba pasando algo también. Resulta que como había levas, había gente que ya estaba cansada de la guerra, entre ellos algunos cosacos. Y había uno que se llamaba Yemelin Pugachov, que era un cosaco que desertó, pero en ese tiempo no era como ahorita, desertas y pues eres perseguido, sino que te perdías en ese tiempo, te perdías y no sabían si moriste, si viviste, si te ibas hacia el norte, hacia lo que es Siberia. Uh-huh. ¿Quién iba a saber que no estabas muerto? Pues simplemente te desaparecías de tu familia y listo. Entonces, Yemelin Pugachov hizo eso, pero Catalina seguía en pugna acá con el Imperio Otomano. Ajá. Le dice a Pugachov, ¿sabes qué? Necesito que me arregles este asunto, pero antes de eso, Pugachov, él de pronto él dice, yo me voy y yo le corro y ya no quiero saber nada, pero al llegar al norte se da cuenta de que hay un montonón de campesinos y de gente pobre renegando de estar peleando por la zarina y peleando con hambre y peleando con, pues, sin suficientes armas y hartos de la guerra, sí, literal, hartos. Pues sí, la neta. Entonces, Yemelin vio toda esa situación y dijo, estos tipos son muchos, nomás necesitan quien los dirija. Así que, ahí les voy. Muchachos, les voy a decir quién soy yo. Yo soy Pedro III. Aquel que se dijo que murió, ¡Hala! no murió, soy yo. Y Rusia me pertenece como zar. Y vamos, sería muy infantil que, oh, mira, Pedro III. Muchos de ellos no sabían ni de qué hablaba. ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué era? ¿El zar? ¿Qué zar? Pues el que manda. Oh, entonces él es el que manda. O sea, no sabían exactamente cómo estaba el pedo, ni. O sea, estaban peleando muchas veces, no sabían ni por qué estaban peleando. Ah, sí, típico eso. Entonces, pero ya se empieza a pasar la voz de que Pedro III era el zar que debería estar reinando en vez de la zarina Catalina. Se oyó verso, ¿verdad? Pero Uh-huh. en vez de estar la zarina, debería estar él. Él es el verdadero zar. Entonces se empieza a pasar la voz y se empieza a consolidar un, digamos, ejército que Yemelin Pugachov, no crean que era un estratega, no, era de échenle ganas y sobre el muerto, ¿no? Matando muchas personas, robando, provocando violaciones y fueron avanzando. Ellos estaban a 1600 kilómetros de la capital, Uh-huh. que era San Petersburgo. Entonces también a la zarina no le llegó la noticia sino como a un par de meses después. Oye, ¿sabes qué? Tenemos esto. ¿Cómo? Y entonces le dice a Potemkin, oye, cabrón, fíjate que está pasando esto. Y el problema no era que se había revelado un grupo, el problema era que estaba creciendo.
Estaba Se creciendo. estaba pasando la voz, ¿no? Estaba pasando la voz y muchos estaban uniendo. Y en un momento que ya tenía un grupo de 100,000 integrantes que no lo tenía el ejército ruso. Pero claro, obviamente, muchos de ellos ni siquiera tenían armas. Tenían un asadón, una espada, otro tenía una lanza. Otro Un tenedor. Un tenedor, cuchara y... O sea, simplemente era la bola. Sí, la sí, bola, pero pues entre muchos, entre tantos miles, pues sí te hacen un desmadre, ¿no? Sí, claro. Entonces, ella le dijo, ¿sabes qué? Tienes que pasar la voz de que este cuate no es Pedro el Grande, que no puede ser, Pedro el Grande está muerto. Pero pues igual, ¿cómo le haces? O sea... Bueno, Pedro III, ¿no? Pedro III, perdón. ¿Cómo le haces? ¿Redes sociales? ¿Panfletos? ¿Cómo le haces? Las ¿Periódicos? noticias. No, entonces, El gran método de la señora chismosa. ¿Por qué no pensó en eso? era como estaba transmitiéndose todo, iba de boca en boca, Ajá. pero ¿a qué velocidad puedes lograr eso? Si, por ejemplo, estás en Siberia, donde está un pueblo, y como a 300 kilómetros está otro, cabrón. Ni modo que camines 300 kilómetros para ir a decir, ¿qué crees? Ya tenemos quien se revele. No, pues no, o sea, era conforme se iban integrando, iban llegando, iban provocando eso sí, Pugachev era el típico político barato de que ya no les vamos a cobrar impuestos, les vamos a regalar la comida, a todos les vamos a regalar dinero, a todos les vamos a dar ropa. Oye, vacas, también vacas vamos a regalar. O sea, se va a acabar la corrupción. Se va a acabar la corrupción. No más corrupción. O sea, obviamente, promesas baratas. Promesas baratas, ¿no? Entonces, pero ya se estaba generando él ya tenía una presencia tal que ya muchas personas lo encubrían, ya no lo señalaban. No, entonces, dice esta Catalina, ay, cabrón, pues yo sé que no es Pedro, pero ¿cómo le haremos? Pero se entera, gracias a su grupo de, pues, que eran precisamente los Orlov, que esos cuates se daban cuenta de todo, ¿no? Claro. Que sabían dónde vivía su esposa y sus hijas. Dijo, ay, cabrón, tráetelos. Y entonces ella empieza la familia a pasarla, se puede decir, y decirle, mire, ella es la esposa de este pendejo de Pugachev y estos son sus hijas. Él no es Pedro III. Y estaba medio funcionando, porque decían, pues sí, pero sin embargo, pues era un líder. Era un líder que lo estaba llevando a algo que ellos estaban queriendo, deseando que se acabara, ¿no? Sí, así y que si le estaba prometiendo cosas baratas, pues con que, como dijo un amigo, con que la mitad sea cierto, ¿no? Así es. Entonces, lo atrapan, eso fue en 1874, 1774, lo atrapan, pero porque ella ofreció 10,000 rublos de recompensa, pues su misma gente lo traicionó. Oye, andaba buscando a Pugachev, ¿eh? Mira, ahorita te digo dónde está, mira. Allá. Abre la puerta y atrasito, cabrón. El de su misma gente lo denunció. Bueno, no se llama denuncia, lo delató. Entonces, pues lo tomaron prisionero, se lo llevaron a una jaula, se lo llevaron hasta Moscú. O sea, lo que sí que la zarina lo quería el ejército de San Petersburgo, se lo lleva a Moscú en una jaula de acero, y ahí, pues, su sentencia de muerte, la sentencia de muerte era destripamiento y decapitamiento. Entonces ella dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a invertir, corten la cabeza y luego lo destripan, porque, bueno, o sea, claro que se oye terrible las dos cosas, pero no es lo mismo que te corten la cabeza de tajo a que te estén haciendo pedazos de tajo. O sea, el sufrimiento es horrible. Claro. Y dura mucho más. Qué buena onda la zarina, ¿eh? O sea,
de alguna manera, ay, pues si esta es la sentencia, pues miren, mejor invierten el orden, corten la cabeza y ya lo destripan, ¿no? O sea, y se acabó esa amenaza. Entonces, se acaba esa amenaza, desaparece Pugachov y como un mago desaparece un conejo, se acabó la rebelión. O sea, realmente era un grupo muy grande, pero sí necesitaban a alguien que lo liderara y él lo había logrado, pero pues no pudo culminar por razones que acabamos de mencionar, ¿no? O sea, no tienes armas, no tienes una organización, no tienes una estructura, no tienes amigos o aliados poderosos. Exacto. Eres un campesino, cabrón, que para toda Europa, ¿quién es ese? Eres un rebelde. Nadie te va a ayudar. Nada más les hablaste bonito y los hiciste enojar. Fue todo. Todos juntos. Se acabó. Entonces, Potemkin se va ya a tratar con los otomanos y dice, a ver, vamos a acabar esto, nos estamos desangrando, cosa que era cierto, y no estamos llegando a buenos términos, pero él, de manera astuta, le dice al sultán, mira, vamos a hacer que Crimea no sea ni tuya ni mía, vamos a crear un kanato independiente, y ese kanato independiente, pues, va a estar entre ustedes y nosotros, pero va a ser independiente. Bueno, pues, o sea, también ya los otomanos también ya querían terminar la guerra. Realmente estaban sufriendo cada descalabro, nomás que pues, tenían un ejército muy grande, ¿no? Entonces se genera el kanato de Taurí, bueno, el kanato es el kanato de Crimea, y al pocos meses de que se firma un tratado, se llamaba el Tratado de Kutuk-Karnaig. En ese tratado se estipulaba, va a ser yo voy a hacer esto otro, tú vas a llegar hasta acá, todos los términos y que cada uno tenía que cumplir para que se llegara a concretar la paz. Y sí, ya llega con la zarina y le dice, ¿sabes qué? Ya está, ahora nada más nos falta tomar el kanato, porque ellos no saben ni cómo defenderse, ni cómo vamos a entrar, y el ejército ruso se posesiona de Crimea. Oye, coleros, mano. No quedamos en que iba a ser independiente. Es que este güey no sabe gobernar, mano, la está regando. La típica. No sabe ni qué hacer, la gente está protestando y está muriéndose de hambre, ¿verdad, muchachos? Sí, tenemos hambre, no lo queremos. ¿Qué más tenemos que decir? Que hay que votar para... Que queremos a la zarina. ¿A la zarina? ¿Quién es ella? Tú, así tenemos que decir. Te valga madre. ¡Queremos a la zarina! ¡Queremos harina! ¡La zarina! No, pues, oye, pero no, güey, pues es que estamos haciendo lo que el pueblo está queriendo, es que el Khan no está logrando lo que... Entonces, hasta Catalina se la lleva Potemkin, se la lleva a visitar Crimea, y para ella es un sueño, o sea, logré lo que Pedro el Grande siempre quiso. Claro. Entonces, para los rusos es tierra sagrada, Crimea es tierra sagrada. De hecho, Moscú era la tercera Roma, o sea, Constantinopla, pues sí, Roma y Moscú eran las tres Romas de Europa, de Oriente y Occidente. Entonces, para ella era un super logro. Y bueno, retrocediendo un poco, cuando su hijo cumple 19 años, porque Pablo, el hijo de Catalina, realmente ella tenía que ser la regente, no tenía que ser la zarina. Exactamente. Tenía que ser la regente de su hijo porque él tendría que ser el zar. Pero ella así como que no oigo nada. Sí, o sea, pero para algunos ella se suponía que sí iba a hacer eso, pues que estaba rigiendo se asumía que ella, mientras tanto,
¿verdad? Mientras Mientras el muchacho hijo cumplía, crecía. se hacía adulto, Ujú. pues ella iba a hacer el jale que pues, él no podía hacer, estaba chavo. Claro. En el momento en que hay esa rebelión de Pugachov, Ujú. entonces se dan cuenta algunos, pues no eran espías, simplemente el rumor Ujú. de que hay el zar Iván VI está prisionero, El que no hablaba ni el nada. que no hablaba ni nada. No se había muerto el güey todavía. No, Ay, no. güey. Entonces, precisamente en 1774, él ya tenía 23 años. Chin. Entonces, lo sacan de la prisión. Fíjense, es algo que me llama a mí la atención. No sabían ni siquiera si sabía hablar, no sabían ni siquiera si sabía gobernar, no sabía nada. Lo único que sabían era que tenía sangre real. Con eso era suficiente. Siempre. O sea, es como una especie de complejo, ¿no? De complejo de superioridad. Decir, no, es que este tiene sangre real, es un hijo de la chingada, lo odio y ojalá se muera, pero es mi rey, cabrón. Él sí tiene sangre real. Él está señalado por el dedo de Dios. Entonces, Sí, está cabrón eso. se lanza un grupo de las gentes de ¿Pugachov? de Pugachov y lo liberan, lo sacan de la celda y ahí los guardias lo matan, los guardias que lo estaban custodiando. De hecho, hasta uno de los guardias muere y ahí se arma un zafarrancho, pero haz de cuenta, ¿cómo decirlo? Así como diciendo, como sea te vas a morir, agarrándolo y el tipo apuñalándolo a él, pero él soportando el dolor y a punto de morir, pero lo mató, cabrón. Dijo, no te vas, porque aquí la orden es que tú no sales vivo. Pobre Tú vas güey. a estar, digo, sí, no. Ujú. De ninguna manera siento que bueno, no. Pobre chavo, o sea, él no tenía nada, absolutamente nada que ver con estas cosas. Él ni siquiera sabía exactamente qué estaba pasando, pero sí tenía conciencia de algo y eso debió habérselo dicho a algunos de los que lo atendían. Ujú. Él sabía que él podía ser zar. Órale, qué cabrón. Él se señalaba y decía, yo, zar. O sea, alguien le había dicho, tú puedes ser el zar. Él sabía eso, era lo único que sabía. Y pues ahí murió de forma muy, muy fea, sin haber vivido siquiera, porque pues estar en una celda así, o sea, eso no es Desde un vida. año, Desde ¿sabes qué? un año de edad, o sea, horrible, qué horror. pero la orden era esa, no sale de aquí. ¿No le hicieron una película o algo a él? Como que me suena haberlo visto ya en la pantalla. No Me estoy suena seguro. mucho. Si no lo han hecho, sería una gran Bueno, historia. hay una historia del joven de la máscara La de la de máscara hierro, de hierro, ajá. pero Puede. no estoy seguro, ¿eh? No Deberían de hacerla, ¿no? Estaría a lo muy- mejor sí existe en alguna de las, a lo mejor, por ejemplo, en alguna de las películas, a lo mejor donde sale Catherine Zeta-Jones o Helen Mirren, a lo mejor sale algo de esa escena. Puede ser, sabe. ¿eh? No estoy seguro. Maybe. Díganos en los comentarios si han visto algo de eso, ¿Qué porque viste me esa escena suena. de cuando matan a Iván VI? Ujú. Muy bien. Ya lograron también eso, porque también para Catalina era una preocupación. Imagínate Sí. que, aquí apareció el zar, y este sí es, cabrón, este sí, ay, güey. O sea, se le arma otra vez el cuento. Sí, exacto. Entonces, ella empieza también a voltear, al mismo tiempo que está en la lucha con estos otomanos, ella empieza a voltear mucho hacia Europa. Ella quiere, como Europa occidental, tener gente ilustrada, tener bibliotecas, Ujú. tener, bueno, hay un palacio, el palacio, ¿De el invierno? Palacio de Invierno, 450 habitaciones, que está convertida en un museo y donde una bóveda de cañón enorme y larguísima, tanto ancha como larga, es como es literalmente más extensa que la Capilla Sixtina. O sea, tiene Wow. más pinturas que la... Y también en el Palacio de Invierno hay muchísimas pinturas de Rubens, de Rembrandt, Durero, inclusive modernas. O sea, ya había fallecido Catalina
y por eso tienen a Van Gogh, tienen Van Goghs, tienen Cézanne, tienen, o sea, que ya, desde cuándo había muerto ella, pero siguió la tradición legado, exactamente, el legado de tener ese tesoro artístico prosiguió. En la Segunda Guerra Mundial, lo que fue ese tipo de bóveda sixtina, la destruyeron los alemanes, la volvieron a hacer igual. Wow. Y luego hay una zona que le llaman los salones de ámbar. Ándale, es lo que te iba a decir. Sí, y se robaron todo el ámbar. Y se robaron todo el ámbar los de estos alemanes, los nazis, pero no los alemanes, disculpen, los nazis. Y lo volvieron a hacer igual, o sea. Pero ya no es ámbar real, ¿no? Yo como que había visto que no. Parte sí. Sí. Pero ya no, es que ya sería no, es que pinche fortuna que era eso. Entonces, es un producto muy parecido al ámbar. Es más, lo ves y no puedes distinguir cuál es falso, cuál es verdadero. Pero, pues lo que trataron de hacer los rusos, pues. Es de la farmacia similares, ¿verdad? Exactamente. ¿Cura o no cura? Sí. Bueno. No diga que no es medicina, ¿eh? Mucho cuidadito. Entonces, ya estando Tsarina ahí en ¿cómo se dice? En Crimea, pues ya vi que es uno de los sueños de Pedro, pero también otro de los sueños, ya no de Pedro, de ella, era conquistar, ¿cómo se llama la capital del Imperio Otomano? Estambul. Estambul. Tomar Estambul y convertirlo otra vez en un reino cristiano. Y tan así era su obsesión que su hijo, tal como le estaba platicando, cuando ya llegó a los 19 le dijo, ¿sabes qué, mamá? Pues ya me toca, ya debe ser yo el zar. Con permiso. ¡Cállese! Y le voy a conseguir una muchacha con la cual se case. Y se casa, pero al año ella tiene un aborto y dice, no, pues es que no funciona, hay que conseguirle otra. O sea, muy feo, ¿eh? Sí, eran muy desechables, pobres. Entonces, que de hecho, Catalina, ese era su objetivo. Dale un heredero a Rusia, esa es tu chamba. O sea, era la única consigna que ella tenía. Pero no sabían a quién se estaban acercando, ¿verdad? Exactly. Ay, ya tuvo un varón, ya cumplió su chamba. Ni siquiera la pelaron, la dejaron ahí que casi sin atenderla. Pero pues luego llegó la suya. Entonces, ya su hijo 19 lo casa, y ya lo casa por segunda ocasión y ya tiene hijos. Tiene uno que se llama Alejandro, que es el que continuó con la dinastía Romanov, y el segundo nieto se llama Constantino, porque ella tenía entre sus objetivos conquistar Estambul y su nieto Constantino iba a ser el que iba a reinar en Estambul. Ay, qué bonito sueño, la verdad. O sea, no, pero también sí. O sea, la cosa es que ella siempre tenía, ¿cómo se le llama eso? Aspiraciones así de cabronas. No manches, ¿a poco? Sí, así lo vamos a hacer. Wow. Pues bueno, le intentamos. No lo vamos a intentar, lo vamos a hacer. Qué cabrón. Y en 1771 y 72 se da una epidemia de viruela que hace una matazón, una cantidad enorme, se habla de hasta casi 100,000 muertos. Pero esta Catalina, como ya tenía mucho nexo con Europa, ya tenía, y aparte ya había logrado que muchos rusos destacaran por su capacidad, lo que antes no, o sea, si eras un buen matemático, pero estabas en el campo, ahí te quedabas, cabrón. Y si eres un buen químico, pero tu papá era un sirviente, tú eras sirviente. Y ella empezó a ver quiénes destacaban y los empezó ¿apoyar? A apoyar totalmente con recursos. ¿Y qué necesitas? No, pues un laboratorio de estas características, consíguenselo. Vámonos, ajá. Oye, ¿tú qué necesitas? No, pues necesito un grupo de 10 personas que me acompañen para recolectar insectos y eso. Órale, consíganselos. O sea, realmente ella no escatimó.
Entonces, cuando llega esta epidemia que fue en todo, casi todo el Europa. mundo, pero en Rusia estaba pegando durísimo. Entonces le dice a uno de sus biólogos, que inclusive tenía nexo con otro biólogo francés, que no me recuerdo ahorita su nombre, pero no es de los famosos, ¿eh? No es Pasteur ni ninguno de esos. Ok. Entonces le dice, ¿sabes qué? Tenemos que detener esta epidemia. Y le dice, mira, tenemos una vacuna, pero no sabemos si funciona. La hemos probado muy poco, pero no ha cumplido con todos los protocolos de revisión para poder decir, sí funciona. Ujú. Y dice allá, tráetela y me la pones a mí. Qué cabrón. Su majestad, estoy hablando. Y tú, Pablo, ven también, a ti también te la van a poner. Grigori, Orlov, tú también, a ti también te la van a poner. Ay, su majestad, yo creo que no. No, cómo no, cabrón, póngase. Entonces, el mundo contuvo la respiración porque se enteraron de lo que hizo ella. O sea, pinches. ¿Sabe qué? Ovariotes. Y pues viendo pues, si se enfermaba, pasó un día, 2, 3, 4, 5, una semana, poco más de una semana, no se enfermaron. Entonces ya se extendió su fama por toda Europa. ¿Saben qué? Esta pinche vieja tiene un valor, pero que no tienen. Todos los reyes juntos de Europa no lo tienen como ella, cabrón, así. Y entonces ya todos los rusos ya permitieron que los vacunaran. Que los vacunaran porque pues estaba ella lo funcionando, hizo, ¿no? ajá. Y que aparte el que era su amigo, ¿quién? ¿Voltaire o quién? Voltaire Que la felicitó, que le mandó una carta le diciendo mandó una como carta que... diciendo la magnánime, la luz de Europa, y ella también, a su vez, invitó a Diderot y a de Alembert Ujú. y a Voltaire a que fueran ¿A inocularse? a Ah. San Petersburgo para llevar a cabo una serie desde que Diderot terminara de escribir su enciclopedia Ujú. hasta que de Alembert enseñara algunos procesos científicos que en Rusia ni siquiera se habían escuchado a mencionar, y a Voltaire, que era un filósofo que desgraciadamente falleció pronto, no pudo ni conocerlo, Chale. pero en ese momento Diderot tenía problemas económicos que ya les mencioné. Ujú, que Le lo compró compró. toda su enciclopedia y Ujú. dijo, ¿sabes qué? Te la compro y es tuya hasta que mueras. Ya cuando te mueras nos la vamos a traer acá a San Petersburgo, al Palacio de Invierno. Entonces, en 1783, 1783, sí, cuando empieza la revolución francesa, pues empieza una cantidad de muertes espantosa, ¿no? O sea, y la zarina se da cuenta que todo el proceso de llevar a de provocar hasta la muerte del rey, cortarle la cabeza y a tomar un puño de individuos ricos y científicos y de la nobleza y tronarle la cabeza, Sí, venían de ideas de la enciclopedia de Diderot y venían de ideas de Voltaire y de Ups. Montesquieu. Entonces dijo ella, no. Entonces ya fue al revés. Quiten todo eso, cabrón. A todos los libros de Voltaire y Montesquieu, quémenlos a la chingada. Sí. Para ese momento no había llegado la enciclopedia de Diderot, sino a lo mejor también se iba. Que Diderot también era un gran seguidor de la doctrina de igualdad, fraternidad, claro. ¿Cómo era? Igualdad, libertad, fraternidad. Y ella también, pero como que no le gustaba la idea de que todos fueran tan iguales que hasta ella se la tronara, como que dijo, no, güey, no tan iguales, cabrón, pues no chingue, o sea. Sí, incluso, bueno, creo que no habíamos mencionado lo de la esclavitud, que ella desde el inicio había dicho que se iba como a abolir, ¿no? A abolir. De hecho, ella escribió como una especie de constitución. Ajá.
Pero también ya cuando llegó a esos tiempos ya como que dijo, ay, Sí. Bueno, de hecho ella escribió como una especie de constitución que se llamaba el Sacana, no recuerdo el nombre, no me hagan caso. El caso es que era un libro como una constitución porque ella dijo, ningún país en el mundo tendrá la norma, el derecho, la legalidad que tenga Rusia, donde todos seremos iguales ante la ley, porque ella sabía que era altísimamente corrupto el sistema jurídico en Rusia. Sabía que si te robabas un limón o si matabas a un güey era casi lo mismo, era el mismo delito, pero era porque había mucha corrupción. Entonces, ella bajo estos preceptos de igualdad, fraternidad y libertad, ella empezó a escribir como una especie de constitución donde fueron 665 artículos y para ella fue muy gratificante decir, tengo en mis manos una ley que convierte a Rusia en un país donde todos somos iguales ante la ley, todos somos seres humanos de los cuales nadie nos podrá utilizar como si fuéramos un objeto. Seremos libres, o sea, la gran utopía que ella deseaba. Y entonces crea ella como una especie de comité de intelectuales donde dice, quiero que esto lo conviertan en un procedimiento aplicable a toda Rusia. Crea ese comité, ese consejo más bien, y pues veía que no resultaba. Y que, pues ahí estamos, ahí vamos poco a poco. Y, ok. pues nada, pasaron un par de años y vio que no habían avanzado nada, absolutamente nada. Y ella se dio cuenta que ella no lo podía hacer por sí sola. O sea, ya les había dado, se puede decir, la estructura básica. Sí, exacto. Es como una constitución de donde emanan las diferentes leyes. Ella ya había dado le voy a seguir llamando constitución, pero tiene otro nombre. Había que emanar las diferentes leyes, entonces no se logró ni una. Entonces ella se dio cuenta que no iba a lograr nada, que ella tendría que seguir siendo igual, la reina, la justiciera, la jueza, la verduga, todo, cabrón, todo. O sea, se dio cuenta que no podría lograrlo porque no tenía personas capaces para lograr llevar a buen puerto. Entonces, y aparte no querían tampoco. Pues no se habla, o sea, nunca he visto que se diga que se estaban pisando callos y que muchos no querían, porque había gente de toda, había campesinos, había artesanos, había mecánicos, había de todo. O sea, ella integró un grupo muy heterogéneo con diferentes actividades para que todas estuvieran presentes, ¿no? Entonces, dudo mucho, o sea, si lo hubiera integrado por toda la nobleza, yo diría, no, pues no les convenía los cabrones. Sí, nos van a pisar. Pero en realidad, los nobles eran un grupo, parte del enorme grupo del consejo, o sea, no eran ellos los únicos. Ok. Pero también empezó a ver ella que al no poder integrarlo, también vio que no podía escapar de esa banda sin fin de lo que es tener la servidumbre y hacer productivo al país. Entonces, pues como dice Rubí, o sea, prácticamente tuvo que seguir teniendo, o sea, no la justifico, solamente pretendo ponerme en sus zapatos y decir, está bien cabrón, el día tiene 24 horas, ¿cómo voy a gobernar? ¿Cómo voy a ver conflictos? ¿Cómo voy a crear leyes? ¿Y cómo las voy a aplicar yo todas? O sea, es imposible. Entonces, tuvo que, en realidad, ella seguir siendo la gran madre, porque le empezaron a decir así, la gran madre, ¿verdad? Cuando eso de las vacunas, la gran madre. Sí. La gran madre. Y seguir apegada al sistema tradicional ruso, donde los siervos y los esclavos seguían siendo partícipes de la economía rusa.
Pero lo que sí logró fue eso, un incremento notable en la cultura, un incremento notable en las diferentes artes, Avances escultura, científicos también. avances científicos ya no pudieron, a partir de esta Catalina la Grande, ya nada pudo detener la serie de científicos de altísimo nivel. Me acuerdo, por ejemplo, ahorita de inmediato Mendeleev, el creador de la tabla periódica, entre otros. Claro. O sea, ya nada pudo pararlo, cuando antes de ella pues no había poder científico. O sea, había buenos soldados, había buenos políticos tal vez, había buenos comerciantes, pero no había científicos. La ciencia era inexistente mientras no estuvo presente Catalina la Grande. Ella empieza ya a envejecer. Ella era la cuarta zarina en muy poco tiempo, porque en 20 años hubo 4 zarinas. En 20 años de cuando murió, en 1425, que fallece Pedro el Grande, hasta 1741 hubo 4 zarinas. Órale. Entonces, ella no quería que su hijo Pablo fuera el zar. Ella no le gustaba la idea, porque nunca se la llevaron bien. De hecho, el zar Pablo pues se creó con la abuela. Sí, exacto, porque se lo quitó desde el inicio. Se lo quitó desde que nació. Con la zarina ni tenía una relación con ella. Nada, en absoluto. Pero les platico también lo siguiente. Aunado a que había salido este problema de Pugachov, al poco tiempo, empieza a recorrer Europa una mujer que decía llamarse Yelisaveta Camilla. Kama Karasov. Ok. Yelisaveta Kamakarasov. Ella decía que ella era la mamá del zar que estaba prisionero. Y que a ella le tocaba, ella tenía que ser parte del ser, o sea, ella tenía que ser zarina también, o sea, ella era parte de la nobleza. Entonces, al recorrerse eso por el mundo, entonces, pues empezaron oye, cabrón, ¿cómo ves? Pues esta Catalina tenía oculta a esta mujer, es parte de la nobleza. ¿Y qué hace Catalina? Le habla a uno de los Orlov, a Grigori, que era su amante favorito de los Orlov, de los Orlov, porque igual también a él le dio un palacio muy hermoso que se llamaba el Yeshima, algo así. Era un palacio preciosísimo, pero era cuando ya se te acabó, y tu tiempo se acabó, ya se te acabó el jale, pero ahí te va tu palacio, ahí te van tus tierras, y le dice a Grigori Orlov, ¿sabes qué? Esta vieja me está causando problemas. Ve y búscala y ya sabes qué hacer. Pues este cuate la localiza y, hola chiquita, ¿por qué tan sola? Ay, qué guapa, hermosa. Ay, ¿de veras? Sí, qué ojos brujos que me tienen embrujado. Ay, qué bárbaro, qué galante. Y tan guapo que eres. Sí, soy ruso, como tú, ¿no? Sí, yo soy rusa. Bueno, el caso es que la enamora, güey. Ya para que les platico toda la novela. Y, oye, vamos a dar un viajecito por ahí a pasear en un barco, ¿no? Para... Chingas, madre. Ay, pues, bueno, le aplicaron la que... ¿Se acuerdan cuando les conversé sobre los conflictos de Oriente Medio? Específicamente sobre uno de los capítulos del Mossad. Sí. Como que les mandaban muchachas para enamorarlos. Mordecai Vanunu, que había delatado una planta nuclear, pues le mandan una muchacha en menos de los que les platico. Ya el cabrón estaba enamorado. Vámonos a Italia, sí, vamos, todo. Pues ahí lo agarran, 20 años pasó en la cárcel. Pero igual, cuate igual la agarró y se la llevó y estuvo ella prisionera. Dicen que murió en prisión.
Madre. Y se dice que inclusive falleció en una inundación en la cárcel donde estuvo, pero que no, que realmente falleció pues, de estar ahí vieja y con las enfermedades, todo eso, pero igual es eso. Ahora, ya Potemkin ya estaba llegando a un punto, porque él era un tipo que se desempeñaba sexualmente muy bien, o sea, pero también tenía sus amantes, ¿verdad? Entonces había ocasiones en que la zarina le decía, oye, pues, ¿cómo ves? Vamos a echarnos, quiero la revancha, y el güey no, chinga su madre, ¿sabes qué? Te voy a conseguir un amante, no mames, ¿de veras? Oh. Oye, Vladimir, hazme el paro, cabrón, hazle el jale a la zarina, cabrón. ¿Y por qué no se lo haces tú? Tú eres el preferido. Güey, estoy todo ordeñado, cabrón, es que no puedo, no voy a cumplir. No traigo con No queso. traigo con queso las enchiladas, güey, no traigo leche para hacer queso, cabrón. ¿Qué hago? Bueno, déjame mi jale, pero no era así de sencillo, sino que la zarina tenía una gran amiga que se llamaba Gina McKee, que era la que probaba los amantes, pero no nomás los probaba, sino que verificaban que no tuvieran enfermedades, que estuvieran limpios y que ella le dijera, ¿sabes qué? Este cuate sí se mueve más o menos. Entonces ya la zarina decía, bueno. Pásele mi niño. Entonces ya tenían ese tipo, Potemkin estaba viendo que estaba llegando a un punto en el que ya la zarina empezaba a sentirse un poquito, digamos que ya había un poco de aburrimiento en la cuestión sexual, más no en otras cuestiones porque los dos se complementaban bárbaro. Entonces Potemkin empezó a hacer eso, a acercarle amantes. Y también pues ella ya se empezó a hacer pues ya más grande, ¿no? Ya empezó a engordar, ya sus piernas estaban muy inflamadas, etc. Y a Potemkin le hizo un super castillo que se llamaba el castillo de Taude. Taude, que ella llamaba a esta Crimea, le llamaba Taude. Ok. Porque era es el primer lugar donde se tenían noticias que había habido un asentamiento griego. Entonces, ella le hizo su castillo de Taude, que era un palacio, no castillo, porque el castillo también no es exactamente lo mismo. Sí, exacto. Entonces, un palacio, pero a Potemkin, pues era su preferido, imagínense. Claro. Es un super palacio. Ya con el tiempo, poco tiempo él fallece, ella ya está muy enferma. Ella ya lo que le preocupa es que su hijo Pablo se va a quedar de zar y ella no, ella quiere a su nieto Alejandro. Que incluso estando más joven pero sí se le iba a revelar el hijo, ¿no? Un tiempo sí traía planes de... Sí, un tiempo, bueno. Derrocarla. Él traía esos rumores, pero veía que nadie lo apoyaba. Decía, no mames, güey, o sea, la Che zarina, petardazo, güey. la vas a cajetear, güey, nomás te vas a quemar. Y no se llevaban, pero nada bien, o sea, realmente ya quería que se muriera su mamá, Así literalmente. Es. Bueno, que les voy a decir que en 15 cuántos miles o mínimo cientos de reinados eso pasaba. El hijo quería que el papá o la mamá fallecieran porque ya ellos querían llegar al poder. Entonces, él ya quería hacerse el nuevo zar. Y fallece en 1496. 1796 o 93 falleció esta. Ay, no 96. 1796. Fallece la zarina y entonces Pablo es el nuevo zar. Pero duró 5 años. Porque lo mataron. O sea, lo asesinaron. Lo que él tenía, o sea, él todo el tiempo tenía ese, ¿cómo se dice? Como ese temor a ser asesinado. O sea, en todas partes tenía ese delirio de persecución, tenía esa paranoia y efectivamente lo matan. Profecía autocumplida. Y su hijo, Alejandro I, fue el nuevo zar, que de ahí se derivó ya la parte final de la dinastía de los Romanov, porque Alejandro II
Fue el papá de... Fue el papá de Nicolás, ¿no? Nicolás, de Nicolás I, el último zar. Pero ya Alejandro I fue muy famoso, fue un zar muy querido un tiempo, porque ya a la mitad del siglo XIX empezaron ya movimientos, pues más caramba, ¿no? Empezó el marxismo, empezó el, ¿cómo se llama? Empezó no precisamente con el movimiento comunista, sino con, ¿cómo se llama este? ¿Socialismo? No, anarquismo. Se empezó con el anarquismo y luego, entonces, pues ya no volvió a ser lo mismo el asunto, pero falleció pronto el zar Pablo, que curiosamente me he encontrado con que unos dicen que no podía, que tenían duda de que fuera el hijo realmente de Pedro III, que lo más probable es que fuera hijo de Sergei Saltykov. Entonces, si fuera cierto que era hijo de Sergei Saltykov, quiere decir que ahí se había acabado la dinastía Romanov. Sí. Sin embargo, hay otros que dicen que no podía negar la luz de su parroquia porque se parecía a su papá. Igual de pendejo. Y lo admiraba, ¿eh? Y no solo lo admiraba, sino que también tenía esa tendencia a que Rusia se hiciera medio prusiana. Entonces, que bueno, eso igual no dice nada, porque pues, o sea, si él vive con el ejemplo del papá y añorando al papá, sí. y eso, bueno, a su... No, él lo admiraba mucho y la culpaba a ella de su muerte, cosa que... Pues no estaba tan alejado de la verdad. Lejos, güey, ¿no? Entonces, pues, le tornaron unas almohadronas horribles, pues ahí sí, pues, falleció. Que piensen eso. A ver, nomás. Quiero estar bien seguro de que quedé con esa espinita clavada. Sí, 1796. 17 de noviembre de 1796 es cuando fallece. Entonces, ahí termina la vida de Catalina la Grande, que dicho sea con toda la claridad del mundo, a partir de ese momento, Rusia no volvió a ser un país cualquiera, se convirtió en una potencia. Inclusive estuvo a punto bueno, no, eso fue posteriormente, pero ella quería lograr, había un shogunato reinante en Japón y se había perdido un pescador en las Islas Kuriles. Entonces le dicen a la zarina Catalina, oye, ¿sabes qué pasó esto? Tráiganlo a mi presencia. Y ella lo quiso como nombrar como mensajero. Uh-huh. Ve y dile a tu líder que queremos comerciar con ustedes. O sea, la zarina era la típica como empresaria de estos tiempos, ¿no? Donde dice, aquí hay oportunidad de negocio. Órale, qué Entonces, y fue hasta 1858 cuando se logró ya un convenio comercial, pero pues 1858, o sea, pasaron más de 60 años para que eso sucediera, pero la zarina, en los momentos en que andaba esa embarcación cercana de la península de Kamchatka y dio a las Islas Kuriles, que pertenecían a Rusia, tráiganmelo para platicar con él y acompáñenlo a su tierra hasta Japón y dile a tu rey que queremos, o a tu líder, ¿no? Uh-huh. Que era un shogun, que luego platicaremos sobre Japón, que tiene unas historias genialísimas de las épocas en que, creo que sí lo había mencionado eso. Japón, al igual que en Europa, había estos sistemas que era un rey o líder que tenía un castillo y alrededor estaban sus siervos. Sí, es el... feudal, sistema feudal. Ándale. Ese sistema feudal también lo tuvieron los japoneses. Oh, ok. Y el shogunato, el shogun era el que mandaba a todos los demás líderes feudales. Ya, ok. Entonces, como les decía, a partir de cuando muere Catalina la Grande, ya Rusia no era un país de granjeros, era una potencia mundial, era potencia militar, era una potencia histórica, era una potencia cultural
y era un país absolutamente respetado en Europa como un igual. Ya no lo vean como Granjeros. los guarachuditos, ¿verdad? Que es algo con lo que empezó Pedro el Grande. Pedro el Grande fue el primero que dijo, no, pues no nos pueden seguir, tratar como pinches ciudadanos de tercera, cabrón, tenemos que lograr que esto se... O sea, ella realmente, lo que le faltó fue conquistar Estambul. No, y con otra. Ella decía Estambul y luego seguimos con Jerusalén. A la mierda. O sea, ella decía, todo lo que debe ser cristiano lo vamos a cristianizar de nueva cuenta. Los musulmanes no tienen por qué estar acá, ni tienen que estar en Jerusalén. Pero no le alcanzó el tiempo y aparte logró más de lo que mucha gente hubiera imaginado, ¿no? Sí, aparte yo creo que en realidad lo que hizo está mejor. O sea, sí, porque no necesitas más tierra, necesitabas mejor que tu gente estuviera culturizada y hubiera ciencia y todo totalmente. Eso. Hubiera pasado lo que las cruzadas, o sea, un rotundo fracaso y nomás cantidad enorme de muertes y un debilitamiento de Europa que logró exactamente lo contrario, que pudieran entrar los musulmanes como a su casa, porque sí. ¿quién los detenía? Y aparte si estás concentrado en la guerra, pues ¿qué? Pones a la gente en modo supervivencia y en realidad no das cabida a otras cosas que enriquezcan más al pueblo, pues. Entonces, pues, queriendo o no, estuvo bien que no fuera ese su enfoque. Que no hubiera cumplido ese sueño. Así es. Pues, como dice Rubio, o sea, ok, te hubieras extendido, pero ahora, hablando de extensión, Rusia creció 581,000 kilómetros cuadrados. 581,000 kilómetros cuadrados, o sea, el 40% de México. No más. Eso es lo que creció. Chingue a su madre. Entonces, pues, voy a mencionarles los libros. El libro es el mismo que les mencioné la vez anterior, Orígenes de Rusia, y ahora sí se reivindicaron conmigo los de Time Life, con biografías universales, donde viene una reseña muy completa sobre Catalina la Grande. Claro, también viene Catalina de Aragón, etcétera, pero esta reseña de Catalina la Grande está muy extensa, y les digo que se reivindicó porque realmente con Lynn Margulis, pues me amargaron la existencia con no haberla tenido ahí, no sé qué andaban pensando sus güeyes. Pinches vatos. Muchísimas gracias. Muy bien, pues ahorita que estábamos hablando del hijo de Catalina, me acordé que en la serie esa donde sale Helen Mirren, su hijo, y todo eso que dijiste de que Potemkin le mandaba amantes y eso, todo eso sale ahí en la serie. Y el hijo de Catalina, el actor es este chavo que sale en Stranger Things en la última temporada, que es el que toca la canción de Master of Puppets. No recuerdo cómo se llama. El chavo se llama Joseph Quinn. Ajá, Joseph Quinn. Ese actor sale ahí en la de Catalina. De Pablo I, zar, el último, zar de Rusia a la muerte de Catalina. Exacto. Y sí se ve cómo se llevan bien mal y cómo pues está pendejito, pues la verdad. Ahí sí se ve muy pendejito. Es que ahí se ve que sí era hijo de su padre. Sí. Pobrecillo, un petardazo. Pero bueno, pues esperamos que les haya gustado el episodio. Lo que sea que crean que sea información que enriquezca sobre Catalina, que crean que faltó, porque a veces pues no nos da el tiempo, ¿no? O para no hacernos como tan redundantes, pues, pero algo más que sientan que es importante, aquí déjenoslo. También películas, libros que crean que puedan enriquecer la información. Hemos tenido la gran fortuna de que ha habido algunos suscriptores que nos han mencionado, ¿sabes qué? En este capítulo, tal cosa, por ejemplo, en el de Vlad Tepes, el río que nomás no podía... ¿No te acordabas? No me acordaba, te dijeron ahí. Me lo mencionaron ahí. Dice. Qué bien. Entonces, y me hicieron una aclaración, que Budapest aún se llaman Buda y Pest. Caray. Y yo como dijo un tipo, yo tengo otros datos, que ya se llama Budapest, pero dice no, que se siguen llamando Buda y Pest. Cabrón.
¿Pero te dijeron muchos de eso o una No, persona? una sola persona. Qué raro. Pero, pues igual puede ser que sí, ¿no? Pero como nunca, ya no he escuchado jamás. De hecho, yo lo que sabía era que en 1858, 1838, más bien, ya se había unido, ya estaba unido como una sola ciudad, porque Sí, ya porque las dos áreas urbanas se habían entrelazado y pues ya. aparte nunca escucho a nadie que haya dicho como fui a Buda. Agude y me pasé a Pest. Ajá. Es como que no, todo el mundo dice Budapest, pero bueno, sabe, si ustedes tienen información aquí, pues también díganos para saber, ¿verdad? Y no hacer el ridículo. Y bueno, nos pasamos a los saluditos de hoy. El primero es para Andrés M y S. Dice que se está poniendo al día con los videos y que ahora más que nunca hay que transmitir conocimiento porque no compartirlo es atrasar el progreso. Dice que con tantos acuerdo. negacionistas que hay últimamente, pues así está cañón. Entonces sí, pues también estoy de acuerdo. Negacionistas de que la Tierra sea redonda y mamadas así, Dios mío. ¿Qué nos está pasando? Que las vacunas son un invento para dominarnos. Que te meten chips. Como si... No, ya. Ok. Ya nomás nos vamos a enojar. Pero sí, tienes razón. Gracias, Andrés. Qué bueno que a nosotros nos consideres como que Sí, estamos así es. Es un haciendo honor, algo bueno. Es un honor que nos veas como unos divulgadores de ciencia o divulgadores de ciencia con datos reales. Eso es verdaderamente honorable para nosotros, es algo que nos honra. Así es. Y a diferencia del Señor de la Luz del Mundo que dice que nomás estamos echando mentiras y diciendo cosas sin investigar. Ay, Señor, lo siento mucho por usted, pero bueno. El siguiente es Sebas Oliva. Él es de Bolivia y dice que nuestro contenido es el mejor que ha escuchado. Ah, genial. Y que Gracias, Sebas. espera que sepamos el bien que hacemos a los que buscan más y que lo hemos ayudado a sobrellevar muchas cosas. No me digas, Sebas, te mando un abrazote. Sí, un abrazote, Sebas. Qué genial se siente que escuchar esas palabras, ¿eh? Muchas gracias, La neta. Sebas. Muchas gracias. Qué chingón, y pues abrazo hasta Bolivia. Y Bolivia. como les hemos dicho antes, si hay algo que alguna situación difícil que estén pasando, les mandamos un abrazote a todos ustedes. Sí. Y gracias por compartir con nosotros, pues esto Claro, más que nada. Son cosas muy personales y al compartirnoslas nos habla de una absoluta confianza y eso, pues, eso no se pide, se gana. Exactamente. Entonces, pues, abrazote hasta Bolivia, Sebas. Y el último es para ay, ¿por qué escribo a veces tan raro? Larana DS Falto. Es como desfalto. Así es el apellido. Dice que cada minuto que nos escucha aprende algo. Ah, va a ser la Yana. Sí, la Yana Desfalto. Órale. Que aprende algo y pues qué chido. No, pues qué genial. Si eso es lo que estabas buscando, y si eso era lo que buscabas, si se te está entregando, pues excelente. Genial. Qué chingón se siente. Es muy chingón, exactamente. ¿Sabes qué? Esto es lo que busco y ellos me lo dan. Es inigualable, es realmente valiosísimo lo que estás diciendo. Así es, entonces pues gracias a ustedes que nos escribieron y pues a los que nos están escuchando y nos quieran compartir algo, ya saben, aquí en los comentarios de YouTube o también en Instagram o en Facebook, leemos sus comentarios y pues siempre son muy bienvenidos y nos alegran mucho el día. Entonces, no duden en escribirnos así hasta, si nunca han escrito porque son más tímidos, con que nos digan un hola, tal episodio me gustó, lo que sea, de verdad lo apreciamos mucho. Por cierto, en el antepasado alguien nos escribió así, que dijo, nunca me había animado, pero es genial, o sea, es como empezar a soltar el bolígrafo y se va, o sea, digo, sé que es un teclado, ¿no? Pero por decirlo de una manera análoga, ¿no? Sí, y aparte... Dejar deslizar el bolígrafo, ¿no? Sí, pues sepan que sí los leemos, entonces gracias si se animan a compartir algo así con nosotros. Y pues bueno, suscríbanse por favor si no lo han hecho, si apenas llegaron y les gustó, compártanlo con sus amigos y familia,
Nos han dicho por ahí que sacamos buenos temas para discutir ahí con la familia, que se arman Sí. buenos temas de conversación, entonces pues compártanselo para que platiquen cosas en la cena. Y bueno, los queremos mucho, nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Y un emoji. Ah, sí, el emoji. Como hablamos mucho sobre el Palacio de Invierno, Ujú. busquen un pequeño palacio y lo ponen como emoji. Ah, sí, creo que hay un castillito al menos. Hay un castillito, exactamente, no importa. Castillito o una casa grande, etcétera, que pueda verse así como suntuosa, eso me lo ponga. Ok, si llegaron hasta acá, ese va a ser el emoji. Y pues bueno, ahora sí. Muchísimas gracias. Los queremos de verdad. До свидания, que no me acordaba el otro episodio cómo se decía adiós en ruso. До свидания. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.